El nombre de la grandiosa y hermosa Cleopatra es conocido por todos. Su vida, vibrante, trágica, llena de poder y derrota, se ha convertido en la base de numerosos libros, películas y lecciones de historia escolar. Sin embargo, mucho menos se sabe de su hija, Cleopatra Selene, quien también dejó su huella en la historia antigua. Ella fue la hija de la legendaria reina y el general romano Marco Antonio, y su destino merece una atención especial. Cleopatra Selene perdió a sus padres temprano y se encontró prisionera del vencedor, Gallo Octavio, el futuro emperador Augusto. Por orden suya, la joven princesa fue llevada a Roma, el corazón del imperio que había destruido su hogar y su familia. Pero para entender por qué sucedió esto, debemos retroceder varias décadas, hasta el año 48 a.C. En ese momento, la joven Cleopatra, madre de Selene, perdió el poder y el trono que compartía con su hermano menor, Ptolomeo XIII. Egipto se vio envuelto en una guerra. El mismísimo Julio César llegó aquí, persiguiendo a su enemigo, Gneo Pompeyo. Los egipcios se apresuraron a complacer al nuevo amo del mundo y le presentaron la cabeza del asesinado Pompeyo. Sin embargo, César se enfureció por tal transgresión. Exigió castigo para los responsables de este acto de violencia contra un senador romano. Y entonces ocurrió uno de los episodios más famosos de la historia. Los sirvientes llevaron secretamente a Cleopatra a los aposentos de César, envuelta en un saco de telas. Fue un movimiento arriesgado y audaz ideado por Cleopatra, y funcionó. César quedó impresionado y encantado. Un romance floreció entre ellos, y con la ayuda de César, Cleopatra recuperó su trono. Su hermano y corregente, Ptolomeo XIII, intentó resistir, pero fue derrotado por el ejército de César y murió, ahogándose en el Nilo mientras huía. En el 46 a.C., Cleopatra y César tuvieron un hijo, Ptolomeo César, popularmente conocido como Cesarión. En el templo de la diosa Hathor en Dendera, sus imágenes fueron encontradas en las paredes del templo junto a su madre. Este es un símbolo del apogeo del poder de Cleopatra. Es la reina de Egipto y la madre del heredero del gran César. Sin embargo, para entonces ya deseaba más, y, ambiciosa y audaz, fue a Roma para estar aún más cerca de César. Llevó a su hijo consigo. César, a pesar de estar casado, recibió a Cleopatra con honores reales. Esto causó un enorme escándalo en la capital. César ya tenía una hija y dos hijos adoptivos, pero Cesarión era su único hijo y heredero de sangre. Cleopatra tenía grandes esperanzas en este encuentro con César, pero la nobleza romana estaba extraordinariamente alarmada y hostil hacia Cleopatra. Pero todos los planes de Cleopatra se derrumbaron de repente. César fue asesinado en los idus de marzo, y Roma se sumió en el caos. Cleopatra estaba en peligro. En Roma, no tenía aliados ni protectores, y tuvo que huir de regreso a Egipto urgentemente. Pero el destino le dio otra oportunidad. Pronto, un nuevo aliado potencial apareció en la escena política: Marco Antonio, uno de los asociados más cercanos de César. Era ambicioso, encantador y decidido. Además, era un talentoso y valiente líder militar. Su alianza con el joven heredero de César, Gallo Octavio, el futuro Augusto, inicialmente parecía fuerte. Estaban unidos por un deseo común de vengar a los asesinos de César. Acordaron dividir las esferas de influencia en el imperio. El este quedó bajo el dominio de Antonio y el oeste bajo el de Octavio. Para Cleopatra, la alianza con Antonio se convirtió no solo en un cálculo político, sino en una oportunidad para recuperar influencia y, lo más importante, protección. Y no podía desaprovecharla. Se encontraron en Tarso, y Antonio quedó inmediatamente cautivado por ella. La reina de Egipto sabía cómo encantar como nadie. Llegó en una barcaza dorada, vestida como la diosa Isis, y Antonio, al verla por primera vez, no pudo resistirse. Un amor apasionado, como una fiebre, estalló entre ellos. Así nació una nueva alianza, amorosa, militar y política. Juntos, regresaron a Alejandría. Cleopatra estaba de nuevo en el poder, amada de nuevo y con un poderoso aliado. Pronto tuvieron gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Y más tarde un tercer hijo, Ptolomeo Filadelfo. La familia creció y las ambiciones imperiales maduraron. Antonio vivía cada vez más en Egipto y cada vez menos en Roma. La aristocracia romana estaba indignada. Se comportaba como un rey oriental, olvidando sus deberes para con Roma. En un intento por preservar la alianza con Octavio, Antonio se vio obligado a regresar a Roma e incluso a casarse con la hermana de Octavio, Octavia la Menor. Esta unión fue un compromiso político forzado, pero su corazón estaba en Alejandría. Allí estaban su amada Cleopatra y sus hijos. Pronto, Antonio abandonó Roma permanentemente, y una guerra fría estalló entre los dos líderes, Antonio y Octavio, que pronto escaló a un conflicto abierto.
Antonio, por insistencia de Cleopatra, reconoció oficialmente a Cesarión como heredero de Julio César, y a sus hijos con Cleopatra, como gobernantes de las provincias orientales del imperio. Alejandro Helios recibió el título de rey de Armenia y Partia, Cleopatra Selene, reina de Cirenaica y Libia, y el infante Ptolomeo Filadelfo, gobernante de Siria y Fenicia. Esta fue una declaración pública de una nueva dinastía, un nuevo imperio oriental, donde Cleopatra y Antonio no eran solo monarcas, sino gobernantes divinos, dignos de rivalizar con la propia Roma. Octavio y Roma percibieron esto como un desafío. Una poderosa campaña de propaganda se lanzó contra Antonio en Roma. Fue acusado de traición, decadencia moral y de entregarse al poder de una mujer extranjera, traicionando a su familia y su alianza con Roma. Octavio abrió su testamento, que se guardaba en Roma en el templo de la diosa Vesta. Allí, Antonio legó riquezas y tierras a sus hijos con Cleopatra y nombró a Cesarión rey de reyes. Roma estaba en ebullición, y Augusto estaba enfurecido y ya no podía perdonar el insulto. La guerra comenzó. En el 31 a.C., dos flotas se encontraron frente al promontorio de Accio, en el mar Jónico. Esta fue la batalla más importante para el destino del mundo antiguo. La flota de Cleopatra y Antonio fue superada en número, y en un momento crítico, los barcos de la reina se retiraron, sin apoyar a Antonio. Él abandonó su flota, y olvidando su deber como comandante, se apresuró tras ella. La batalla estaba perdida. Todo se derrumbó. Regresaron a Alejandría. La sombra del águila romana se cernía sobre la ciudad. Octavio avanzaba. Antonio recibió un mensaje falso sobre la muerte de Cleopatra, y se hundió la espada. Cuando le informaron que Cleopatra todavía estaba viva, ordenó a sus hombres que lo llevaran a ella al palacio, y allí, desangrándose, murió en los brazos de su reina. Pocos días después, para evitar ser arrastrada encadenada por las calles de Roma en una procesión triunfal, Cleopatra también se quitó la vida, según la leyenda, por la mordedura de una cobra sagrada. Sus hijos quedaron sin protección, y Egipto perdió su independencia, convirtiéndose en una provincia de Roma. Cesarión, declarado rey de reyes, intentó huir, pero fue interceptado. Por orden de Octavio, fue ejecutado, para que nadie pudiera desafiar el poder del nuevo emperador en el futuro. El destino de los tres hijos menores, incluida Cleopatra Selene, resultó diferente. Fueron hechos prisioneros y enviados a Roma. Durante la procesión triunfal de Octavio por las calles de la ciudad eterna, no solo pasaron los botines de guerra, sino también los hijos de la reina caída, con atuendos reales, símbolos de la dinastía derrotada, y con cadenas de oro y plata. Caminaron delante del carro de Octavio y, exhaustos, cayeron al suelo. La multitud clamó por la misericordia de Octavio. Y fue aquí, en el contexto del sueño destrozado de un nuevo imperio oriental, donde comenzó una nueva vida para Cleopatra Selene, una princesa sin reino, una prisionera que un día se convertiría en reina. En Roma, Cleopatra Selene y sus hermanos no fueron ejecutados. Octavio, a pesar de su crueldad política, no carecía de un sentido de misericordia. Confió a los niños al cuidado de su hermana, Octavia la menor, la misma mujer que Antonio había abandonado una vez por Cleopatra. Y fue Octavia, mostrando una magnanimidad inesperada, quien se convirtió en su nueva madre y maestra. Los rastros de Alejandro desaparecen. Quizás murió de enfermedad, pero Selene adquirió una nueva familia. En la casa de Octavia también vivía el hijo adoptivo de César, Juba. Perdió a su padre a una edad temprana, y terminó en Roma como prisionero. Su país, Numidia, fue conquistado por Roma, y su padre, el rey derrocado, murió durante la guerra. César perdonó la vida al niño y lo adoptó. Juba y Selene resultaron tener mucho en común. Se hicieron cercanos y se convirtieron en amigos y aliados. Ambos vivieron en la casa del conquistador de sus tierras natales y de los asesinos de sus padres. Tuvieron que aceptar esto. Filósofos, poetas y políticos frecuentaban la casa de Octavia. Sus discursos cautivaron a Selene. Aprendió sobre la vida y soñó con su poder y su trono. No olvidemos que la sangre de los Ptolomeos y los Antonios fluía por sus venas, y la sed de poder, la pasión y la ambición no le eran ajenas. Era bien educada, muy inteligente, hablaba griego y latín con fluidez, y conocía la filosofía, la retórica y la política. No podía contar con el trono de Egipto. Se había convertido en una provincia romana, pero el destino le preparaba un camino diferente. Cuando Selene cumplió 15 años, Octavio decidió casarla. Su esposo fue Juba, quien recibió el título de rey de Mauritania por voluntad de Augusto. Según la tradición romana, una sacerdotisa ofició la suntuosa ceremonia. Muchos invitados de honor rodearon a los recién casados. Se les mostró honor y respeto, lo que admiraron.
La pareja partió hacia Mauritania, donde acababa de terminar una guerra civil y el país todavía era muy inestable. Augusto hizo un movimiento político frío, alejó al heredero de Antonio de Roma. Ahora ella y su esposo estaban en el límite del imperio. Selene soñaba con Egipto, pero entendía que el trono de la Mauritania provincial era mejor que ser solo una de muchas mujeres en la casa de Octavia. Pero no se convirtió en una simple esposa y una sombra de su marido gobernante. En Mauritania, mostró cualidades heredadas de su madre: fuerza de voluntad, diplomacia y sed de creación. Junto con Juba II, transformó la capital, Cesarea, la moderna Cherchell, en un próspero centro de cultura y comercio. Patrocinaron la arquitectura, las artes y las ciencias, y trajeron las tradiciones grecorromanas a África. Su corte se convirtió en un lugar donde se encontraban Oriente y Occidente, Europa y África. Cleopatra Selene fue una reina no solo de título, sino que realmente gobernó. Emitió monedas con su imagen, mantuvo correspondencia política y participó en la política internacional. Bajo su gobierno, Mauritania se convirtió no solo en una provincia, sino en una joya cultural del África romana. Sin embargo, la sombra del pasado nunca desapareció. Selene llevaba el nombre de su gran madre y lo llevó con dignidad. Demostró que incluso la hija de una reina derrotada podía convertirse en una gran gobernante. Murió joven, alrededor de los 40 años, durante un eclipse lunar. A su muerte, Juba II celebró un solemne funeral, y según algunas fuentes, le construyó una magnífica tumba, el mausoleo de Cleopatra Selene, que aún se puede ver cerca de Argel hoy en día. Juba también sería enterrado allí más tarde. Solo quedan piedras desnudas. En un extraño giro del destino, al mismo tiempo, Augusto construyó su mausoleo en Roma, muy similar al de Selene. La historia de Cleopatra Selene no es solo una continuación de la tragedia de su madre, es un relato de supervivencia, de resiliencia, de cómo una niña que pasó por la muerte de sus padres, la humillación y el cautiverio se convirtió en una gobernante exitosa y vivió una vida feliz y vibrante. No buscó venganza contra Roma, sino que se convirtió en parte de ella, aceptó su cultura, sus costumbres y sus tradiciones, y Roma se convirtió en parte de su destino. En su persona, el reino oriental encontró un nuevo aliento. El mundo recordó a Cleopatra, la madre, pero su hija vivió una vida sin una muerte brillante, pero con una poderosa fuerza de supervivencia, paciencia y creación. Y si Cleopatra fue una estrella que brilló intensa y rápidamente, entonces Selene, como su nombre lo indica, fue la luna, tranquila y serena, pero brillando extraordinariamente en el cielo imperial.